Y así lo fue. Y así lo fue, desde la llegada de Maturro por izquierda y un remate que pegaba en el palo que tranquilamente podría haber sido gol, llegó el chico de los goles importantes. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano y de todo el continente. Hoy venimos con la semifinal, tenemos representante en la final del mundo sub-20, hablamos de Uruguay. Uruguay representa a este continente por la final del mundo del Mundial Sub-20, justamente aquí en Argentina va a estar representando, y por el otro lado esperará a próximas horas a ver si Italia o Corea son los rivales para poder saber si es campeón o no del mundo sub-20 2023. Hoy venimos a hablar, a analizar, reaccionar un poco también lo que ha pasado en su encuentro frente a Israel y todo lo que han dejado y la opinión que tenemos al respecto. Pero antes de arrancar necesitamos que ustedes que están del otro lado, aquí abajo se suscriban con el botón rojo, activen también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos a hablar de Uruguay, de la máquina que armó Broly para este mundial y que está en la final del mundo. Sí, está por lo menos entre los mejores dos países del mundo a nivel sub-20. Tenemos que hablar del partido, de lo que ha sido el juego. Que Uruguay, como ya les digo, Uruguay e Israel empezaron bastante medidos, bastante respetuosos en cuanto al juego, sin arriesgar demasiado, pero teniendo sus situaciones de ambos lados. Situaciones para Israel, situaciones para Uruguay. Para ambos lados ha comenzado el partido bastante entretenido, hasta que Uruguay se amoldó, realmente se acopló en el fondo, no tuvo más problemas, no se lo incomodó demasiado Israel y se avivó por parte ofensiva. En la delantera vuelve a ser letal, porque empezaba a incomodar cada vez más a Israel, que se iba quedando, que no iba teniendo esa fuerza que sí tenía Uruguay, y lo terminaba arrinconando y lo iba llevando de a poco al fondo del campo, a los últimos metros, a la última línea, con la ofensiva que venía siendo clave en estos últimos partidos, con Anderson Duarte, con De Los Santos, cuidados ahí atrás por Fabricio Díaz, que los iba ayudando, Franquito González también determinante por una de las bandas, y siempre resguardados y cuidados en el fondo para no sufrir ningún contratiempo en cuanto a contragolpes o las ofensivas que pudiese llegar a tener Israel en su abanico de posibilidades. Pero Uruguay lo fue haciendo, lo fue arrinconando, lo fue llevando, iban siendo cada vez más peligrosas las jugadas, tiene mucho repertorio, no solo jugadas, también puede llegar a ser contragolpe, también podría llegar a ser una pelota parada desde un golpe aéreo, desde un remate de cabeza, lo iba llevando por todos lados. Israel todavía no se podía quebrar, se defendía y bastante bien en el partido, ¿no? Para seguir en cero, algo dentro de todo estabas haciendo bien, más allá de que alguna que otra pelota pasaba cerca, y sobre todo creo yo que las individuales, las pelotas divididas, como se suele decir, también el árbitro empujó un poquito para mí, en cuanto a mi pensamiento, me pareció ver un poquito de empuje para el lado de Israel. No digo más que eso, me pareció que faltita acá, faltita allá, donde el juego es de contacto, y bueno, está bien, obviamente Uruguay va a eso, ¿no? El ADN de Uruguay es ir al choque, es ir al frente, es ir en busca de hacerle sentir el rigor al rival. Pero me pareció un poquito exagerada alguna que otra falta que iba cobrando el árbitro, que no me pareció. La verdad es que por ese lado también le podría llegar a atribuir otra de las posibilidades de que se le venía en contra el partido, quizás Uruguay en alguna que otra individual, en alguna que otra dividida, pero el primer tiempo finalizaba 0-0. Más allá del crecimiento, creo yo, más de Uruguay para con la segunda mitad del primer tiempo, y ya el segundo también decididísimo, porque era cuestión de cambios, ¿no? Entraba también Ferrari, que venía haciendo buenos papeles en los primeros partidos, después no pudo estar, vuelve y se lo termina enviando al campo de juego, al juvenil, al delantero uruguayo, y esto también fue metiendo cada vez más peso Broly, sabiendo que era posible derrotar a Israel, que lo podía hacer incluso jugándosela un poco más de lo normal, sin perder la estructura en el fondo, que eso siempre no tiene que estar bien, pero bien fijo, y así lo fue. Y así lo fue, desde la llegada de Maturro por izquierda y un remate que pegaba en el palo que tranquilamente podría haber sido gol, llegó el chico de los goles importantes. El gurí de los goles importantes, Anderson Duarte, que no para de marcar en estas situaciones
de mata-mata, de eliminatorias importantísimas, de vida o muerte para Uruguay, sigue apareciendo Anderson Duarte, el gran delantero que ha descubierto Uruguay por las diferentes bajas que ha tenido, sensibles como Rodríguez, como Ferrari, y fue apareciendo, y en los 3 partidos, octavos, cuartos y semis, marcó un gol. O sea, es de los goles importantes, sobre todo en Gambia y aquí, que el único gol del partido fue el de él. El del otro día, bueno, sumó más el gol en contra, pero el de los goles importantes. Anderson Duarte está por los goles importantes, y así lo ha sido. 3 partidos que viene marcando de manera consecutiva, y en las fases eliminatorias para que Uruguay siga avanzando, en este caso para depositarlo en la final del mundo, del Mundial Sub-20. Increíble, increíble, porque la luchó, porque había quedado el rebote ahí medio sucio, para adentro. Anderson Duarte ahí llevándose todo puesto, no le importaba nada, el olfato de goleador y las ganas de querer triunfar con su selección, las ganas y el amor a la celeste, el amor a la selección uruguaya, tremendo. A partir de ahí tuvo más situaciones Uruguay, así todo, seguía yendo al frente, no se quedó, no se tiró para atrás en ningún momento luego del gol, que aparte ha sido tempranero en el segundo tiempo, no fue muy tardío. A los 61 ya estaba 1-0, todavía le quedaba casi media hora, por 35 minutos sumale la adición. Entonces seguía yendo, con los cambios también se seguía adaptando, seguía manteniendo el esquema y seguía incomodando a Israel, que sí, a los últimos recién 5 minutos se empezó a posicionar, y también un poco que Uruguay por su propia cuenta y por comodidad se fue tirando un poquito más atrás, pero no lo pudo quebrar. No lo incomodó para nada. Uruguay creo que es de los partidos más cómodos que ha tenido en el Mundial, porque no se lo ha sufrido demasiado. Una pelota clave, sí, en una de las desatenciones que ha tenido la celeste, la de Randall Rodríguez, que siempre tiene que estar para esta selección, siempre ha sido clave, siempre ha sido determinante desde que está en el arco, y ha tapado un mano a mano impresionante. Era el empate de Israel, era el 1-1, y Randall Rodríguez mano a mano, es la única que tenía que aparecer, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Que por ahí no estar en actividad te mantiene frío, por ahí a destiempo, no, activo totalmente, capturó la pelota, muy limpio, y salvó Uruguay, creo que de la pelota clave, que también vale una final del mundo, porque lo que ha hecho también, ha evitado el 1-1 de Israel, y la verdad es que también en el primer tiempo tuvo una, en el segundo palo, a una mano, nada que discutir, o sea, han estado todos muy bien. Desde el fondo, con el arquero, con los defensores, pasando por el mediocampo, que ha estado muy bien marcando en defensa y también creando en ataque. Y sus delanteros, que en este caso Anderson Duarte, el de los goles importantes, ¿no? El chico que realmente marca la diferencia en cuanto al gol que tenía que marcar. Y bueno, obviamente que se lo ha llevado. Y sí, y Broly y sus soldados, para mí por lo menos, no se enojen, si ustedes no le quieren decir así, no importa, es tema suyo. La Brolineta está en la final del mundo, sí. Mis respetos a un equipo que ha demostrado tener huevos, que ha demostrado tener hambre de gloria, que ha demostrado tener ganas de ganar, ganas de estar en esta final del mundo. Pocas selecciones, por no decir que es la única, que me ha demostrado que tiene esos huevos y que tiene esas ganas de ser campeón del mundo realmente a toda costa. Su juego, ADN uruguayo puro, yo creo que no creo que se sientan más identificados que con ningún otro seleccionado que no sea el de Broly. Más allá de otros, obviamente, históricos, no pasamos por ahí. Digo, ahora el ADN uruguayo en el equipo de Broly está 100%. Y la verdad que los huevos que tienen estos pibes, los huevos que tienen, que salen, no les importa quién esté enfrente, salen a matar o morir por la camiseta, salen a buscar el resultado. Y esto los ha llevado a el último, 7º partido de este mundial, a la final del mundo, sin dudas. Le han convertido tan solo 3 goles en el camino. 3 goles hasta ahora. Los 3 los hizo Inglaterra en el segundo partido de fase de grupos. Luego no le han convertido Uruguay. No le han hecho goles. Le han hecho 3 nada más, y los 3 fueron en un mismo partido donde Inglaterra realmente lo incomodó y lo superó. Pero luego, nada. Así que mis respetos, la verdad que pura admiración al equipo de Broly, a los jugadores, al cuerpo técnico. Increíble lo que ha logrado Uruguay, nuevamente estar ahí entre los mejores seleccionados sub-20 como lo viene haciendo costumbre. Y obviamente que mis felicitaciones, mis más puras felicitaciones, y ojalá que sea con la mejor
en la final. Ojalá que sea con la mejor, sea contra Italia, sea contra Corea, sea con quien sea. Yo sé que lo van a dejar todo y que el pueblo uruguayo, como también de todo el continente, va a estar más que feliz, más que contento con lo que puedan llegar a hacer. Así que bueno, gente, sí, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así y si quieren más sobre esta final que se viene, sobre lo que va a ser el plantel uruguayo, el cuerpo técnico, el partido, absolutamente todo, sí, acá abajo se suscriben, activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. Si quieren a Uruguay campeón del mundo, dedito para arriba. Comenten qué les pareció a ustedes el partido, cómo lo vieron, cómo lo analizarían, todo lo que tengan para aportar aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. ¡Uruguay nomás!